saludable y natural hecho para niños. Rodri, si fueras empresario, ¿qué le regalarías a tus colaboradores? Mira, le podemos preguntar de eso después a nuestro entrevistado. Le regalaría dos cosas: el libro Contracorriente de Guillermo Vilancio y también un gift card Cencosud, María Gracia. Exactamente, que la pueden usar en Jumbo, París, Easy, Santa Isabel y Johnson. Gift card Cencosud es regalar, es elegir, es Navidad. Para venta empresas pueden llamar al 600-817-1700. Bueno, estamos con Guillermo Vilancio, nuestro querido invitado, amigo de la casa, ha lanzado un nuevo libro y nos ha elegido a nosotros como medio para poder presentarlo. Bueno, Guillermo es experto en temas de dirección y política de negocios, donde establece un nuevo paradigma con críticas y propuestas sobre cómo gobernar el mundo empresarial. Por eso que si Rodrigo fuera empresario, le regalaría Contracorriente también a todos sus amigos y la gente que lo rodea. Cuéntanos un poco, Guillermo. Esta nueva publicación es una alerta para el mundo empresarial, pero también una esperanza, a partir de una tesis que plantea que no hay métodos ni teorías para prevenir un futuro. El futuro es un presente continuo y la clave está en la conducción, la que va de acuerdo a las experiencias del líder. ¿Por qué Contracorriente? Cuéntanos sobre este libro que se llama Contracorriente, la sabiduría de dirigir. ¿Por qué hay que ir contra la corriente? Bueno, buenas tardes. Gracias por invitarme, como siempre. Bienvenido. ¿No? Contracorriente tiene que ver un poco con mi edad. Es como que pasó tanto tiempo, ya hace 37 años que me dedico a la profesión, entonces le dije a la editorial, tengo ganas de escribir el libro que siempre quise escribir, y sobre el cual no podía escribir al comienzo porque era como un poco ir contra el deber ser. Pero o no tenías la experiencia, a lo mejor. No tenía la experiencia, pero además aparentemente no quedaba bien. Había que animarse a escribir el libro, por eso la tapa. Es decir, cuando dije Contracorriente, los de Pearson me dijeron, entonces poné la cara. Entonces puse la cara. Tuve que poner la cara en el libro. Ya. Entonces, Contracorriente es una alternativa al deber ser que creen los empresarios en general que tienen que tener para conducir empresas. Y pero la espérate, un deber ser que creen establecido, claro. Pero claro, de una manera casi como de una pantalla, porque hay algunos que van por la línea del deber ser, y lo hemos visto esta semana, claro. y al final hacen igual una movida oculta y oscura. No, claro, el deber ser está planteado en que el deber ser empresarial está relacionado con la rentabilidad, está relacionado con ganar, está relacionado cuando en realidad todo se hace para generar riqueza. O sea, ¿el fin justifica los medios? En lo que vimos en la última semana, sí. Absolutamente. Entonces, lo que trata de plantear, o lo que trato de plantear en Contracorriente, que todos los problemas a nivel empresarial, a nivel de país, son de conducción. Y esa conducción, a veces, es depredadora. Y es depredadora cuando intenta acumular más que generar. Y esto es lo que se vio, por ejemplo, en la última semana. Y esto es lo que se ve generalmente en Chile cuando notamos que eso que se habla de capitalismo y de competencia no se da. No se da porque, bueno, en lugar de generar riqueza genuina que tiene que ver con algo que va más allá del corto plazo, se trata de acumularla. O sea, la colusión es un atentado al capitalismo, no es necesariamente un producto del capitalismo. Al revés, un país realmente capitalista es un país que se preocupa de que funcione ese capitalismo, claro, que respeta con sus beneficios, digamos, ¿no? Aquí es todo lo contrario. Los monopolios, los carteles son un daño al capitalismo. El capitalismo es el capitalismo es competencia. Pero libre competencia. Y es libre competencia. Todo para el bienestar de la gente. Claro. Y el gran no solamente tema, para el enriquecimiento personal. Exactamente. Y el gran tema es el bienestar de la gente, porque yo creo que en muchos casos el empresario habla desde un cuadro de resultados, pero se olvida que detrás hay gente que son sus empleados, gente que son sus clientes, gente que son los ciudadanos. Entonces, la Contracorriente tiene que ver con eso, que no necesariamente el hecho de pensar en la rentabilidad tiene que ver con el ser empresario. El ser empresario es mucho más que eso. Tiene también un tono altruista desde la perspectiva de que puede generar riqueza, inclusive ganando. Tengo la sensación de que tiene que ver un poco como con un tema generacional, ¿no? Como que los empresarios así mayores, más adultos, más viejos, el deber ser, tienen un poco esa filosofía de al regir, pero me da la sensación de que eso ha ido, o sea, muy paulatinamente, pero como que uno ya ve jóvenes que están de alguna manera llevando sus empresas de una manera distinta, en que existe la economía colaborativa, que es algo que se habla tanto hoy en día, y que a lo mejor están
están volviendo a pensar o a replantearse la idea de lo que es ser empresario. O sea, tratando de generar más que de acumular riqueza. Exactamente. Yo creo que el rol de la conducción es potenciar esa generación de riqueza. Y en los más jóvenes posiblemente haya valores diferentes. Y la conducción se trata de valores. O intereses también diferentes. Claro. Por eso hablo en el libro, hablo de que en la alta dirección no hay ni teorías, ni métodos, ni herramientas, ni una verdad única, sino que cada uno puede plantear su modelo. Entonces el diseño es de cada uno, el diseño empresarial es de cada uno, y depende de los valores. Guillermo, necesito entender un poco más de qué es lo que en tu guata nace para llegar a escribir este libro. No es tu primero, has escrito en total, ¿cuánto? ¿8 libros? 8 libros. Has presentado varios aquí con nosotros, pero sí. Este libro específicamente, ¿cuál es tu necesidad? ¿Qué es lo que quisiste decir aquí desde la guata? Para entender un poco la pasión que hay detrás de este libro. Yo quise decir que todos los problemas están relacionados con la conducción. Ya, y eso es decir, no hay problema ni de recursos humanos, ni de rentabilidad, ni financieros, ni operacionales. Los problemas son de conducción. O sea, es un tema de la cabeza de los que están rigiendo las empresas en este momento. Y de las creencias y valores que los guían. Claro, por supuesto. Eso es lo que conduce. No conduce un presupuesto. Es decir, las empresas más exitosas, Mark Randolph... ¿De qué empresa es Mark Randolph? Es el cofundador de Netflix. Ok. Sí, buen ejemplo. 50 millones de clientes en el mundo. Dice... Yo no hago un plan de negocios, porque los planes de negocio no funcionan. Es decir, menos en un mundo que cambia cada 6 meses. Claro. Vive desde otro lugar. Entonces, vive desde la perspectiva de su gente y de la gente. Pero eso puede parecer muy utópico para la gente que nos escucha, ponte tú en este momento, porque hoy en Chile la confianza está completamente quebrajada y la gente ya no cree mucho. Es verdad que no todos los empresarios son iguales, pero estos grandes grupos de poder han dado un ejemplo, pero desastroso. No uno. O sea, estoy hablando, han dado un ejemplo como de manera de refuerzo tu concepto. Exactamente, o sea, hemos visto la colusión de las farmacias, la colusión de los pollos, la colusión, además productos todos que son demasiado necesarios, la colusión ahora del papel, los delitos tributarios, los empresarios detrás de los políticos. Como es día a día aparece algo nuevo, corrupción, la gente ya no cree, entonces es difícil pensar o todo lo que está en este libro, que me parece muy interesante, al final qué difícil es cambiar esas mentalidades. Es difícil cambiar la mentalidad porque posiblemente tenga que venir una nueva generación a cambiarla. Claro. Porque está, como digo antes, está centrada en los valores y en la cultura. Es decir, cuando yo no pienso en la gente. Richard Branson es un claro ejemplo. Bueno, absolutamente. Fundador de Virgin, que dice: todas las escuelas de negocios dicen que lo primero es el cliente. Es un terrible error. Lo primero son mis empleados. Bueno, él lo vocifera mucho eso. Y a partir de eso, mis empleados le tienen que dar bienestar a la gente. Claro, que si tus empleados no están bien, imposible que le generen bien a la gente. Exactamente. Entonces, si nosotros pensamos que las empresas no son personas y las empresas no están dedicadas para personas, y todo está sostenido en un Excel que me va a definir qué rentabilidad tengo, y que esa rentabilidad es de corto plazo, es como una foto que voy sacando todos los años. Ustedes fíjense, hay empresas que ganan mucho dinero. Mucho dinero. Muchas. ¿Sí? Aquí en Chile, es decir, como hay pocos participantes en el mercado, generalmente ganan mucho dinero. Bueno, piensa que las entradas de los Rolling Stones valen 500 y tantas lucas y ya están casi todas vendidas. Por eso. La gente gana mucho, las empresas ganan mucho dinero. Ahora, ¿por qué cuando ganan mucho dinero en un periodo, al año siguiente comienzan las restricciones? Racionalización de costos, tenemos que cuidar. ¿Por qué si el año pasado ganaste, este año vas a tener que racionalizar? No, y si ganaste, comparte también con tus empleados, ¿no? Absolutamente. Es una película. Es una película. Entonces, tenemos que cambiar ese sentido de foto, de que la vida es una foto, para pasar a entender que la vida es una película. Y las empresas también son una película. Que ganan, pierden, ganan, pierden. Y ese ganar-perder es, en definitiva, en el final del camino, la generación de riqueza. Pero eso pensando siempre en la gente. El problema del empresario que genera oligopolios, genera monopolios, no permite la libre competencia, no permite la competencia, acumula, es el concepto de depredador. Muchos me dicen a mí, bueno, pero eso está en la naturaleza del ser humano.
Pero yo también creo que está en la naturaleza del ser humano. Por eso que existen las leyes y por eso que existe, al final, algo que te va guiando. Porque si no, uno se tomaría el hombro. Un Estado fiscalizador y regulador, digamos. Claro. Más o menos dependiendo del país, pero yo creo que sería muy triste pensar que el ser humano es un depredador. Pero es que lo que vemos... esté en la naturaleza humana hay sería ejemplos muy triste, diarios, ¿no? y en tu país también, hay ejemplos a diario. Bueno, en mi país ya fue depredado. Absolutamente. Bueno, pero sigue siendo un país rico a pesar de la depredación. Pero sí, es una película que continúa. En materias primas. Es una película que continúa. Pero es una... Por eso, es el concepto de la conducción como un elemento generador de riqueza para la gente. Las empresas son para la gente y por la gente. Y eso es lo que hace el verdadero capitalismo. ¿Eres optimista o pesimista respecto del desarrollo de emprendimientos que creen realmente valor y salgan del típico desarrollo de materias primas de nuestro país y que nos conviertan algún día en un país realmente de emprendedores que crean a partir de la inteligencia y que no solamente en el fondo tratan de buscar el monopolio o en el fondo el sector regulado que les convenga o el producto que nos da la naturaleza? Bueno, absolutamente. Digamos, un país que se queda simplemente en materias primas tiene muy bajas posibilidades de desarrollo. Sí, pero ¿lo ves como una realidad potente? Yo creo que... ¿Qué tan emprendedores estamos siendo en las nuevas generaciones? O se habla mucho, pero de verdad detrás de eso no hay raíz. Hay un tema que es relevante. Nos hemos llenado en los últimos tiempos de conceptos, ¿no? Innovación, imaginación, creatividad, emprendimiento, estrategia. Yo creo que para que eso se dé, la sociedad tiene que permitir eso. Y la sociedad tiene que generar grados de libertad de la gente. La gente tiene que tener grado de libertad para pensar, para poder tener esa amplitud y esa diversidad para poder innovar, para poder crear. Es decir, la innovación parte de una idea. Pero también apoyo, ¿no? Porque si no es imposible llevar a cabo tu idea. Después de la idea, el apoyo. Porque si no caemos en lo que está escrito en el libro, en la hipocresía innovadora. Bueno, hay mucho emprendedor joven que dice que son los empresarios más viejos que acumulan el poder, que no los dejan en el fondo entrar, que les hacen zancadillas, que los bloquean en el fondo. Bueno, acuérdate con Cumplo. Sí, claro. Que tuvimos entrevistado a Nicolás Shea, que al final, claro, que los bancos le pusieron todo tipo de inconvenientes. O después lo terminan comprando. El emprendedor... A mí me gusta el emprendedor con innovación. Para eso se requiere imaginación, para eso se requiere irreverencia, para eso se requiere darse cuenta, que son elementos que vos fijate, no los encontrás, no los puedes aprender. Vienen con vos, vienen de tus creencias, vienen de tu barrio, vienen de tu historia, vienen de tu origen. Si no permitís que eso suceda, no lo vas a conseguir. Pero también hay que, también hay que tener presente que en ese emprendimiento, en esa innovación, vas a tener muchas caídas y muchos fracasos. Totalmente. Nosotros como país no tenemos internalizado que el fracaso es aprendizaje y que es oportunidad y que hay que pararse y seguir intentándolo. Claro, o sea, se castiga el fracaso. Se castiga mucho. Bueno, la ley de quiebra es un tema fundamental en el fondo para poder apoyar a los emprendedores, ¿no? Absolutamente. La quiebra también tiene que transformar en un escollo salvable. La ley de quiebra y la sociedad. La sociedad mira solo el éxito y no se entiende que el éxito es efímero. No, y que el éxito viene después normalmente de varios fracasos. Tú eres muy crítico con las escuelas de negocios, dices aquí en la página 6 del... No me acuerdo de cuál capítulo. Con algunas, pero de la primera parte. Dice, se intenta enseñar a competir entre pares en un posgrado o MBA y también a trabajar en equipo y colaborar. Es una profunda confusión entre ser competente y competitivo. Yo también tuve la sensación cuando hice una de estas cosas de que no te enseñaban a ser un buen profesional, pero no te enseñaban realmente a emprender. Yo creo que si una persona quiere ser un emprendedor, probablemente hacer un posgrado en administración o en negocios no es de ninguna manera el mejor camino, ¿no? Yo creo que un posgrado ayuda a la gestión, pero no necesariamente al más alto nivel de la política, es decir, de la política de las empresas. Por eso digo, digamos, ¿a dónde puedo aprender a darme cuenta? ¿Qué me va a enseñar a darme cuenta? Porque darme cuenta no es entender, darme cuenta es tener pique, tener velocidad. ¿Qué me transforma en irreverente para romper las reglas que están establecidas? Buena pregunta. Sí, ¿qué me transforma en irreverente? ¿Por qué tenemos que estudiar todos el mismo método? ¿Por qué la rentabilidad tiene que ser determinada en ese porcentaje? No, yo puedo ganar más o puedo ganar menos. Entonces, ¿por qué me marcan situaciones en algo que no es una ciencia? Los negocios son una práctica, no son una ciencia. Entonces, creo que
eso es en parte lo que también las escuelas de negocio o donde se enseña negocios tendrían que flexibilizar. Es decir, tendrían que generar las condiciones para que los que participan de esos posgrados y demás puedan dar rienda suelta a su libre albedrío en función de grandes temas que se le puedan presentar. ¿Y cuánto pesa pero no que sea conductista? ¿Cuánto pesa la homogeneidad de este país? Porque los directorios muchas veces de las grandes empresas están conformados por personas que son muy parecidas, que estudiaron en colegios parecidos, carreras parecidas, en universidades parecidas, son de piel parecida, de religiones. Y controlan lo parecido. Y necesitan lo parecido, porque si no hay un temor enorme. Después, que genera la diversidad. Vas al posgrado y el que te hace clases es un profesor también parecido a esos mismos directores de esas empresas. Entonces al final tenemos en Chile especialmente muy poca heterogeneidad, y sin heterogeneidad no hay innovación. Es difícil innovar, ¿no? Sin heterogeneidad no hay innovación. Y aparte, es como que estás creando un rebaño. Un rebaño que siempre va a seguir por el mismo lugar. Un rebaño que siempre va a generar o va a trabajar sobre las mismas ideas. Un rebaño de cuando le digan o plantee una nueva idea, le van a preguntar siempre, ¿y dónde se hizo antes? ¿O quién lo hizo antes que nosotros? Porque si no lo hizo antes... Entonces no lo hacemos. ¿Hay algún ejemplo en Chile que te guste como ponerlo donde sí hay innovación, donde sí hay emprendimiento, o a nivel latinoamericano que lo uses de repente como ejemplo? Porque claro, los ejemplos de Silicon Valley son complejos para poder empatizar. Cuando te dicen Google o te dicen Apple o te dicen... Uno lo ve como algo demasiado lejano, sí, ¿no? En esta parte... Bueno, es que en esta parte del mundo es muy difícil encontrar semejantes emprendimientos porque no están planteados los grados de libertad y la cultura para generar eso. Pero yo pienso... por ejemplo, ese programa, 31 minutos era, o 33 minutos. Sí, 31 minutos. 31 minutos. 31 minutos es un ejemplo de innovación. De innovación, de imaginación, de irreverencia. De irreverencia. Es decir, acá no permitimos la irreverencia. Bueno, y Plan Z y todos aquellos son también. De los mismos creadores. Claro. Exactamente. O sea, pero que es un producto hoy día que además en el fondo tiene un modelo de negocio. Eso no llega a la televisión abierta, ponte tú, no llegaba a la televisión abierta, eso pasaba por un canal de cable. Claro. Y sin embargo... No, pero eso tuvo su espacio en... Sí, pero 31 minutos fue de TVN. Sí, pero yo creo que pasó, o sea, porque ya venían con un cierto bagaje que habían creado en un pero cable. Cuando tuvieron el Festival de Viña... Sí, no, bueno, por supuesto, hoy en día son parte de nuestra cultura. Es una idea innovadora, ¿no? Una idea innovadora, que no necesariamente tiene que ver ni con el cobre, ni con la fruta, ni con... Es decir, aquí nos ocupamos de las materias primas, en lugar de ocuparnos para qué sirven las materias primas. Y desarrollar todo lo que esté en relación a ellas. El problema no es el vino, el problema es la ceremonia. El problema no es la fruta, el problema es la alimentación, el problema no es la minería, el problema es la conectividad. ¿A qué te referiste con el vino, la ceremonia? Como toda la cosa que hay alrededor, como... Claro, el negocio no es el vino, el negocio es la ceremonia. Ah, es lo que está alrededor del vino. Claro, entonces para tomárselo. Para eso necesitamos grados de libertad y no que alguien diga, bueno, no. Es decir, eso es simbólico, eso es etéreo, vayamos a lo físico. ¿Y cómo se hace eso? Tú dices, hay que romper con el deber ser para poder crear riqueza genuina. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se cambian esos paradigmas? Bueno, es muy difícil. A ver, el cambio de paradigma viene con el cambio generacional. O sea, nuestra única esperanza es el cambio generacional. Es el cambio generacional o una crisis profunda. Es como nos sucede a nosotros los seres humanos, es decir, el hecho de un cambio cultural, ¿cuándo se produce? ¿Cuándo comenzamos a cambiar nuestras creencias? Cuando lo que nos sucedía no nos sucede más, hemos sufrido un golpe muy fuerte y a partir de ahí, eso en que creíamos no creemos más. A lo mejor lo que está sucediendo ahora, con esta crisis que hay de confianza y con todo lo que vemos de ciertos empresarios y de lo que pasa con la política, a lo mejor es una oportunidad de cambio también. Totalmente. De que la gente ponga atención y también sepa con claridad hacia dónde quiere ir. Pero es importante también identificar, y esto es para los políticos también, que la sociedad chilena está cambiando. Bueno, no claro. es la misma ni va a ser la misma. Y las redes sociales han sido muy importantes en eso. Las redes sociales, la integración cultural, racial, social que va a haber en Chile en los próximos años. La inmigración está trayendo cambios migraciones importantes que hay que considerar. Muy positivos, además. Entonces, bueno, el respeto a la diversidad también. Claro, todo eso tiene que ser parte. Yo no puedo pensar que Chile tiene que ser un país como hace 50 años, pero con autos nuevos. Es decir, los autos son nuevos y la sociedad también es nueva. Que eso es parte de lo que el empresario también debería reconocer. Pero no solamente el empresario, sino también los políticos. Ustedes analicen el discurso de los políticos. El discurso de los políticos es lo menos innovador que existe.
es poco innovador. Es que pienso que psicológicamente o psiquiátricamente lo que tú dices, hay mucho de matar al padre en esto, ¿no? Como que tiene que desaparecer una generación de ese status quo, digamos, de deber ser, claro, que obedece a una cierta época para tener la oportunidad eventualmente de poder hacer algunos cambios, ¿no? Si nosotros decimos, bueno, hay empresas que se han coluido hubo colusión de empresas, también hay colusión en la política. O sea, también hay colusión en la política. Mira cómo están reaccionando frente al informe, en el fondo, que hizo la comisión Engel. O sea, se están todos coludiendo de manera sutil o no tan sutil, y para no tener que hacer cambio. El problema es cuando uno habla de una contracorriente, suponen que uno es un subversivo por decir que hay una contracorriente. Perdón, no un subversivo, un terrorista. Pero un subversivo es buen tipo. Pero se necesita un subversivo, yo encuentro. La subversión es importante en este momento. La subversión es importante. El terrorismo no, porque el terrorismo te rompe todo, pero el subversivo te cambia las ideas con propuesta. Una contracorriente es realmente, digamos, imprescindible, pero una contracorriente con propuesta. Claro. Ahora, el problema político es que esa contracorriente me parece que es superficial y es simplemente un discurso. Entonces, finalmente terminamos todos hablando de lo mismo, no hay propuesta de país. Si ustedes pregúntenle a los candidatos, que van a hablar con algunos candidatos, siempre generalmente, vieron que los candidatos van hasta un cumpleaños de 15, antes de las elecciones van a cualquier lado y hablan de cualquier cosa. Bueno, pregúntenle el modelo de país que tienen. No le pregunten qué van a hacer con tal ley, sino el modelo de país. ¿Qué país están soñando? ¿Qué país están visualizando? Hay muchas cosas que se critican. Yo soy un crítico, por ejemplo, del actual gobierno argentino que se va a ir, ¿no? Que por suerte se va a ir. Digo por suerte porque creó una división. Pero esta campaña del terror que ha empezado, Choli, esta campaña del terror ahora es terrible, ¿no? Yo el otro día lancé algo que decía, Macri va a prohibir. Por eso lo voto. Claro, va a prohibir, qué bueno. Pero lo que construyó este gobierno, que es relevante, es un relato. Y no existe un gobierno que no tenga un relato. Y me cuesta pensar en los últimos años en Chile un gobierno que haya creado un relato consistente. Pero Guillermo, yo creo que igual... Un relato es un modelo, ¿no? La propuesta de gobierno de Michelle Bachelet tenía un relato. Lo que pasa es que se ha implementado muy mal. Exactamente. Ha sido toda como a tontas y a locas. Las reformas han sido todas muy cuestionables y han perdido el rumbo. Pero yo creo que sí había un relato. Habían cosas que a lo mejor eran muy necesarias hacerlas, pero bien hechas. Había un relato... había una idea de país, una intención de relato, tal vez no planteada de manera sistémica, pero el concepto de la educación, el concepto de la salud, el concepto de un marco jurídico nuevo, que es necesario un marco jurídico y un marco legal nuevo en un país que tiene que ser nuevo. Quizás estaba muy planteado de lo negativo, lo que hay que cambiar porque está mal, pero ¿cuál era la propuesta positiva? Quizás eso más discutible, ¿no? Totalmente, es decir, no se discute. A ver, a mí me preocupa cuando alguien discute la educación pública. Es decir, si estamos empezando a discutir la educación pública, estamos discutiendo el futuro. Es decir, eso no se puede discutir. No puedo discutir la educación pública, no puedo discutir la salud pública, no puedo discutir un marco legal nuevo. Son cosas que son indiscutibles. Ahora, yo creo que lo que sucedió con este gobierno es que me parece que fue un poco inocente en el darse cuenta, en el diagnóstico para poder implementar todo de una manera tan abrupta. Entonces, se equivocó en el darse cuenta y... yo creo también tuvo problemas en el alineamiento de sus fuerzas, es decir, alineó las fuerzas para la elección, pero después, cuando tomó la decisión, no las tenía alineadas. Entonces, ahí hay un problema de conducción nuevamente. Bueno, para políticos, para empresarios, Contracorriente de Guillermo Vilancio, La sabiduría de dirigir, de la editorial Pearson, ¿no es cierto? Disponible en todas las librerías. En todas las librerías, y además aparece librerías del ramo. En un momento muy ad hoc, cuando justamente empresarios, directores de empresas, gente que crea valor, tiene que empezar a mirar las cosas con una perspectiva un poquito distinta. Ojalá. Muchas gracias, Guillermo, por habernos acompañado hoy. Hasta mañana. Terminamos Divertimento. Nos encontramos mañana a la 1:00 PM. Chao a todos. Un abrazo. Gracias. Chau.